Besiete Dishmaya. Como mencionamos en otro shurim, la gran mayoría de seres humanos, sino que todos los seres humanos, mejor dicho, son producto de todas las influencias a su alrededor, ya sea su país, sus familiares, etc. Y lastimosamente, cuando las personas encuentran la verdad de la Torah y se ofenden porque chocan con esas ideas que adaptaron como propias, esas costumbres que adaptaron como propias, esos comportamientos que adaptaron como propios y lo hicieron como su personalidad. Y viene la Torah y les dice, es incorrecto lo que estás haciendo. Y se ofenden, se cierran, se alejan. Y la razón de eso es que la persona no tiene un concepto que se llama temor de Hashem, temor del Creador y amor del Creador. Por eso, el primer patriarca es Abraham Avinu, que también fue una persona que amaba tanto al Creador, amaba tanto a Hashem, que estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Y eso puede ser algo una de las ideas que la gente hace 2000 años atrás agarró y formó una religión falsa, que es pura idolatría en base a ese concepto, a esa idea que el amor, no de Dios, sino del hombre a Dios, puede ser tan grande que uno pueda agarrar lo más preciado, que Abraham había esperado 100 años para tener su hijo, y estaba dispuesto a matarlo en nombre de Hashem, en nombre del Creador. Ahora, no quiero entrar en los detalles, quiero ir al punto con la ayuda del Creador, de que si te ofende lo que voy a decir, si te ofende lo que dice la Torah, si no te gusta lo que dice la Torah, piensa profundamente por qué no te gusta. Porque choca con la información que te dieron los seres humanos a tu alrededor. ¿Y a quién vas a seguir entonces si decides no escuchar? Si decides quitar los videos, no escuchar Torah y alejarte y vivir como una bestia, ¿a quién vas a seguir? A todos los seres humanos a tu alrededor. ¿Y ellos a quién están siguiendo? A su mala inclinación y a sus deseos. Entonces el hombre tiene que pensar, ¿quién me importa más? ¿El mundo o el creador del mundo? ¿Qué yo prefiero? Y eso nos lleva al tópico, que es las drogas. Dice la Gemara Masechet Pesachim, Rava le dice a su hijo, no tomes ninguna clase de drogas, ninguna clase de especies, porque todas, incluso las que no son fuentes o que no proporcionan estados alterados de conciencia, aléjate de todas ellas, porque siempre te benefician en un lado y te dañan en otro lado. Eso es algo general. En otro lado, en la Gemara Masechet Pesachim dice que Hamra bebesamim, el vino, y eso también puede entenderse como el alcohol en general, y las especies putejim, abren canales, pueden abrir canales en sabiduría. Obviamente que la Gemara en el sentido más simple se puede estar refiriendo a buenos olores en general. Buenos olores en general abren a la persona su intelecto, le dan fuerza a la persona, dan una conexión espiritual. Si huele ciertas plantas que tienen un olor muy bueno, como el hadas, como otras especies. Pero obviamente también se puede interpretar como las drogas. Ahora, ¿por qué es incorrecto el consumo de drogas que alteran el estado de conciencia? Lógicamente, porque primero que todo que te inhabilitan como ser humano, te inhabilitan de los
procesos básicos que tienes que hacer. Segundo, que te hacen una persona que depende de algo y te alejan de tu propósito, que es la conexión con el Creador y de servir al Creador. Porque a través de esa servitud el hombre puede llegar a ser una expresión de la perfección que el Creador pensó en el principio de la creación. Sin embargo, cuando el hombre se ensucia en la materialidad y empieza a juntarse y a ser influenciado, porque existen dos tipos de personas que son influenciantes, que también en algún punto fueron influenciados, ya sea por algo bueno o por algo malo, y personas que son influenciados. Pero la mayoría de todos los seres humanos, todos estamos influenciados. Ahora, la pregunta es, depende quién te está influenciando. La buena inclinación, el creador de todo el universo y su conocimiento, que es comprobable, que está escrito en todos los lados, que está por encima de tu intelecto. No sé si eso sea en todas las armadas y en todas las fuerzas aéreas. Creo que es bien posible. Pero en la armada israelí, en la fuerza aérea, cuando el piloto le están indicando las reglas de vuelo, una de las reglas es: concéntrate en lo que dice la computadora. Nunca confíes en tu propio intelecto, en tu propia mentalidad, en tus propias ideas. La computadora siempre tiene la razón. Obviamente que eso se puede aplicar a la sabiduría de la Torah. Dice Rey Salomón, yo creo que es en Mishlei 3:17, si no recuerdo, 2:17. Que dice: en tu propio entendimiento nunca confíes. Mm, 3:5. Proverbios 3:5. Ahí está. En tu propio entendimiento no confíes. Especialmente cuando estamos hablando que tú estás siendo sobornado. Quiere decir que cuando el hombre está obteniendo placer de algo, ese placer lo causa que se trunque su intelecto y no pueda ver las cosas con claridad. Por eso, siempre antes de tomar una decisión, si quieres ser sabio y tomar la decisión correcta, di: ¿qué es lo que a mí me interesa primero? ¿Qué es lo que yo prefiero que sea? Sé completamente honesto contigo. Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quisiera que sea. Ahora eso lo pongo a un lado y ahora voy a ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Razones por las cuales esto es correcto, razones por las cuales esto es incorrecto. Y de esa forma siempre vas a llegar, o la gran mayoría de veces vas a llegar a la decisión correcta. Está escrito en la Gemara Masechet Tamid, página 32. Dice allí la Gemara: eso, ¿quién es alguien sabio? Arroeta Nolad, el que vea lo que va a suceder en un futuro. En el momento que la persona se basa su vida pensando y viviendo como una bestia salvaje, únicamente guiándose por sus deseos e instintos y por todas las influencias que él recibe a su alrededor, que lo están empujando a rebelarse en contra del Creador en cada uno de sus actos y a ser un vehículo que transporta impureza en todo lo que toca, él no sabe que él se está maldiciendo a él mismo durante toda su vida a largo plazo. Porque todos esos ancianos que tuvieron 30, 20 años de placer,
que vivieron la vida, la buena vida, entre comillas, rock and roll, fiestas, drogas. ¿Qué sale de ellos después de eso? Tienen hijos que son una bestia, un cumplido. Tienen enfermedades, problemas, depresiones, ansiedades. Nunca encontraron la felicidad con todos esos actos que ellos hicieron, sino que fue un placer instantáneo que era una ilusión, justo como las drogas. Las drogas es una parábola del pecado. ¿Cómo es el pecado? Como una ilusión que te da un high, te da una sensación buena en un momento y después te destruye la vida y no queda nada de ti. No puedes funcionar como ser humano. No puede funcionar ni en este mundo físico ni en el mundo espiritual, porque quiere ser un bueno para nada, no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es la vía fácil, la forma fácil. Una persona, si quiere tener elevación espiritual, quiere sentirse elevado, que estudie Torah, que trabaje. Las drogas es como un robo espiritual. Es un robo espiritual. Estás robando una sensación espiritual que no te corresponde, que no trabajaste por ella. ¿Tú sabes cuánto una persona tiene que trabajar, perfeccionarse en cada cualidad de carácter, llenarse de amor del Creador, temor del Creador, entendimiento profundo, sabiduría? Hace actos de bondad en shefa, en abundancia, constantemente controlarse, deshacerse de toda ira, llenar su corazón de Torah y de buenos sentimientos, ser humilde, hacer actos de bondad, llenarse la alma de méritos hacia los demás, cuidarse, que eso es una de las cosas más difíciles, de nunca destruir su camino, de nunca perder su simiente en vano, porque eso lo corta todo trabajo que hizo espiritual. Rezar con intención, con lágrimas, y después de todo eso él puede obtener aquí ciertas sensaciones espirituales de elevación. Pero cuando llega a un punto que las obtiene, son mayores a las sensaciones de todas las drogas y son productivas y te hacen mejor ser humano, no te hacen un glotón. No te hacen una persona que solo piensa en vivir la vida momentánea para después destruirse por toda la eternidad, destruirse a él y a su familia y ser una basura como ser humano. Porque la persona tiene que saber los actos que tú cometes tienen consecuencias no solo a nivel físico, sino que también a nivel de tus cualidades de carácter. Tú sabes la vergüenza que van a tener todas esas personas que basaron su vida en droga, fiesta, alcohol y todas las cosas de este mundo en el momento que mueren. No solo la vergüenza, el infierno que van a tener, porque eso está acompañado de vivir una vida de pecados. Nada más te voy a decir un pecado, como no cuidar tus ojos, que consumir droga. Cada droga que tú consumes son equivalentes a 10 pecados de la Torah. Cada jale, digamos, o cada toque que te das, o no sé, son 10 pecados de la Torah. No solo que te estás destruyendo en este mundo, no solo que estás perdiendo toda conexión espiritual, no solo que te estás haciendo un adefesio como ser humano y una basura vale más que tú, sino que cada segundo tu infierno se hace cada vez más profundo. Gemara Masejet Berajot, página 57. El fuego del Geinam es 60 veces mayor al fuego de la tierra. Y nadie se escapa de eso. ¿De qué te sirve vivir una vida consumiendo toda clase de cochinadas, toda clase de cosas indecentes y negativas para ti, para tu cuerpo, para tu alma, cuando vas a terminar siendo polvo, alimento de gusanos, encima de todo eso, yendo al peor lugar que ningún ser humano se puede llegar a imaginar? Vale la pena. Y una de las raíces de todos los pecados es que la persona no ama suficiente al Creador.
Y por eso mencioné a Abraham Avinu al principio, porque Abraham Avinu te está diciendo cuál es la razón por la cual tú no eres como Abraham Avinu, porque todavía no has puesto el deseo, la voluntad, el deseo y la voluntad del Creador por encima de tus deseos y de tu voluntad. Porque si tú te colocas a ti mismo como Dios, eso no es más que idolatría. ¿Y cómo uno se coloca a uno mismo como Dios? Cuando la persona únicamente le importa él mismo. Y no existe peor manifestación de una persona así como alguien que consume drogas. Ahora, el daño que también te genera es una estrategia de guerra de la mala inclinación manifestada por las drogas hacia el intelecto humano, que es la forma y capacidad que el hombre más puede conectarse con el Creador. Si una persona es atea y no conoce, es porque no conoce el Creador y quiere saber, yo solo creo, piensa, yo solo creo lo que veo. Tú ves la matemática. ¿Cómo tú ves la matemática? Ecuaciones, números. Bueno, de la misma forma tú puedes ver la Torah y su sabiduría. Tú ves ecuaciones, tú ves secuencias de lógicas, secuencias de pruebas que hay en la Torah, que te dice el número de las estrellas, la renovación de la luna, con precisión exacta. Es matemática. Pero ¿qué pasa? Que si la idea de que Dios existe de verdad, eso me obliga a sentirme culpable por vivir mi vida no prestando la atención y siendo el peor ser humano en relación con Él, porque todo me lo está dando y en realidad ni siquiera le presto atención. Uno de los mayores signos de que alguien odia a su prójimo es que lo ignora. Si alguien te ignora estando cercano a él, es un signo que te odia. Entonces la mala inclinación sabe que la forma que el hombre tiene, la herramienta que el hombre tiene de conectarse con Dios, con el Creador, es a través de su intelecto, de su sabiduría. Entonces, ¿qué hace? Hace que exista en el mundo la capacidad de dañarte ese intelecto y esa sabiduría a través del uso continuo de las drogas, de que la persona pierde su memoria, que es una de las mayores herramientas para conectarse con el Creador, para enseñar a Torah, para encontrar placer en el estudio. Te daña también en una raíz espiritual que se llama la Jojma, la sabiduría, que es la forma que tú tienes de idear estrategias y de entender las cosas correctamente. Por eso, cuando la persona consume ciertas drogas, como la marihuana, y no sé si pase con las otras drogas, los ojos se le hacen rojos. Y es bien interesante cómo una persona que sabe bastante Torah, que es un sabio de Torah, tiene los ojos blancos, obviamente, pero le brillan los ojos. La pupila del ojo del sabio brilla. ¿Por qué? Porque él utilizó su sabiduría como forma de iluminar todas sus formas de manejarse, todos sus comportamientos, cualidades, pensamientos, y se convierte en una herramienta que tiene el Creador de manifestar bien en el mundo, contrario a una persona que se conecta con las fuerzas del mal a través del uso de las drogas. Porque tienes que saber que existe un midrash, que decía de que eso es algo antiguo, el uso de drogas, y que estaba fuertemente conectado con las idolatrías, que la gente que iba a degollar personas los drogaba, los dopaba para que no se opusieran, para que no generaran resistencia a el hecho de que los iban a ofrendar como sacrificios. Y el hecho del sacrificio de la Kedat Yitzhak está escrito de eso en la Gemara Masejet Tanit. Está
Tanit, página 4. Dice que no comandé, no decía y no se alzó en mi corazón. Tanit 4, página 4. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem nunca ha deseado el sacrificio de los seres humanos. Solo era la intención del verso, era que lo alzara, pero que no lo sacrificara. Pero que todo el mundo comprende que es una abominación bien grande el sacrificio de seres humanos. Por eso en los lugares como la India, en los tiempos que llegó, no recuerdo qué fecha exacta, pero no es hace mucho tiempo que en la India se hacían sacrificios a sus deidades con seres humanos. Y vemos que uno de los lugares donde más existen drogas, no quiero darle idea a nadie, Shem y Elahem, todo el que consume droga, que Hashem lo salve, pero en la India existen abundancia de ese tipo de sustancias y son baratas. Pero ¿a cambio de qué te da un momento de placer? ¿A cambio de qué? De que te dañes permanentemente tu mente, que es tu herramienta más fuerte para conectarte con el creador de todo el universo, Hashem. Y el daño que te genera en la memoria, como mencioné, puede que sea permanente. ¿Todo por qué? Por un placer momentáneo. Por eso la persona siempre tiene delante de él dos caminos. Esto lo he mencionado varias veces. El camino del trabajo, que es la conexión con el creador, y el camino del robo espiritual o robo físico. Si una persona desea ser un malvado, un villano, ya sabe por qué camino tiene que ir. Todo en la vida y toda la Torah te está diciendo cómo no robar, espiritualmente o físicamente. Ya sea que estás robando placer al hecho que estás teniendo relaciones antes de su tiempo, o contigo mismo, o estás teniendo placer de una mujer que no has pagado por ella. Ya sea que estás obteniendo un placer espiritual que no pagaste por él, que no trabajaste por él, etcétera, etcétera. Entonces luego de eso la persona automáticamente empieza a tener dos malas cualidades de carácter que hacen que le sea difícil, sino que prácticamente imposible, no terminar siendo un criminal. Dos cualidades de carácter llevan a la persona a ser un criminal. No solo físicamente a nivel de los ojos de las personas, sino que espiritualmente existen criminales, asesinos, que son la glotonería y ser un borracho, ser un bebedor, que alejan a la persona de toda forma de intelecto y de conexión con el Creador. Por eso lo opuesto a un sabio de Torah es alguien que es un glotón. Y de seguro que todo ese tiempo que la persona consumió, como le dije una vez a una persona, que estaba hablando con él y Hashem puso palabras en mi boca y le dije las siguientes palabras: así como tú consumes ese cigarro de drogas, así mismo
ese cigarro te consume tu vida. Porque el tiempo es vida. La persona tiene que pensar que cuando pierde el tiempo se está matando. Y obviamente que lo llena a la persona de arrogancia y le da una sensación de paz que cuando no obtiene su droga se convierte en una sensación de lo contrario completamente. También lleva a la persona a tener malas relaciones prohibidas y a alejarse de los rezos, de la vida de los rezos, y obviamente que sin contar las enfermedades que le pueden venir a la persona a causa de eso. ¿Y dónde vemos eso en la Torah? Y ya con esto concluimos. Está escrito en la Torah. Hashem dijo a Moisés: Kachle Hasamim, Latafushele, toma especies, y le dice 11 tipos de especies. Toda persona que se equivoca en las especies, y cualquiera persona que se hace un incienso para olerlo, que ese incienso contiene ciertas especies que la intención es de esa combinación de dar una elevación espiritual. Pero el que lo hace simplemente por la sensación espiritual, no como con un objetivo de servir al Creador a través de eso, por el precepto de la Torah. Benikrat me'amav, esa alma va a ser cortada y separada de su pueblo. Y después, por eso vemos la parashá de Betzalel, la porción de Betzalel. Esto está en la parashá que está en Éxodo 30, verso 34 y capítulo 31 también, que dice: mira, llamé a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené con un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de entendimiento, etc., para hacer todo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies, cuando están combinadas en el templo, en santidad, en el lado de la santidad, porque todas las drogas, eso es el lado de la tumá, eso es el lado de la impureza. Todo lo que existe tiene fruto, cáscara, fruto, cáscara. El fruto representa la pureza, la santidad. La cáscara representa la impureza. La cáscara son las drogas del día de hoy. El fruto son las especies que se hacían en el templo, que es una forma de utilizar todas esas diferentes especies que están ahí en una forma de santidad, que son una forma de utilizar las propiedades las propiedades y los químicos que generan cambios mentales en la persona de una forma de santidad, pero únicamente tiene que ser en el templo, únicamente tiene que ser con trabajo de los Kohanim, que ellos constantemente están sirviendo al Creador. Por eso la persona tiene que pensar, reflexionar las cosas, no vivir en automático, no dejarse llevar por las influencias aledañas a su alrededor, por la música maldita que escucha de los reshaim más grandes de la historia. Una persona que vende drogas es equivalente a matar a su prójimo, lo que le mata el potencial espiritual que pueda que tenga. Shem Yelahem, Shem nos salve. ¿Y cuál es su cura? Que esparza este tipo de videos, que esparza su conocimiento. Como está escrito en Sharet Teshuvah, Shar 1, letra 51, el último principio de Teshuvah. Ser Mesaquí Arabim, darle mérito a los demás. Y hoy en día simplemente tienes que mover el dedo y enviárselo a las personas, tragarte el orgullo, la vergüenza. Nunca la persona utilice la vergüenza para algo que tiene que ver con Kedushá. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.